Bien, pues bienvenidos a los que nos escuchan a través también de YouTube, donde estamos llegando también a otros lugares. Sean ustedes también bienvenidos a esta predicación que hoy daremos esta mañana. Estamos aquí ubicados en el 4025 de Allen Lane, aquí esquina con Alexander, en el noroeste de la ciudad. Si un día quieres visitarnos, eres muy bienvenido. Somos la iglesia de Connecting Living Grace y soy el pastor Edwin Girón y serás muy bienvenido. También un saludo para nuestros amigos allá en Denver que también nos escuchan a través de esta transmisión. Que la bendición de Dios también esté con ustedes. Muy bien. Estamos estudiando el libro de los Hechos, llevamos por el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ha sido algo de aproximadamente unos 6-7 meses que hemos estado estudiando este libro fascinante. Para mí yo les he comentado de que es un libro que para mí, si me dijeran, si te quitamos la Biblia, pero te pudiéramos dejar un libro, ¿cuál quisieras? Yo pediría el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos habla acerca de lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia después de que Jesús, ¿verdad?, ascendió al cielo a retomar el trono con su Padre, y vemos cómo la iglesia empezó a trabajar y cómo el Señor, dice su palabra, iba añadiendo a la iglesia aquellos que iban siendo salvos. Por eso es que nosotros predicamos la salvación a través de Jesús, porque necesitamos nosotros recibir esa salvación de Jesús para obtener una vida eterna con Él. Entonces hemos estado estudiando el libro de los Hechos, hemos ya entrado en la etapa donde lo que era conocido como Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo. Vimos lo de su conversión, vimos también en el capítulo 9 acerca de algunos milagros sobrenaturales que ocurrieron ahí. El domingo pasado vimos eso. Si aún no has visto ese video, ahí está el video para que puedas ver el video y nos ayudes también a enviarlo a algunos amigos, contactos que tengas para que la palabra del Señor pueda llegar a más personas. Entonces vimos eso y ahora vamos a hacer una pausa porque vamos a ver al apóstol Pablo. Aquí empieza el apóstol Pablo su rol, ¿verdad?, como apóstol. Pero hay una pausa. El domingo pasado yo decía de que él se tomó un tiempo de aproximadamente, se cree, 3 años después de que él era un perseguidor de la iglesia. Después su misma gente, aquellos que dieron esas cartas para que él pudiera apresar a los que andaban en el camino, que era lo que se conocía como aquellos que se habían convertido a Jesús. Ya la persecución ahora era para el apóstol Pablo. Querían matarlo, según vimos ahí en el capítulo 9. Tanto así que los apóstoles tuvieron que hacerlo descender por una canasta, ¿verdad?, para que no lo mataran. Y después hubo una pausa. La gente le tenía miedo al apóstol Pablo. Los mismos discípulos, la gente que ya se había convertido a Jesús, le tenía miedo al apóstol Pablo. Pero después vemos de que el Señor, como dijo a Ananías, que fue el que ora por el apóstol Pablo, dice: instrumento útil me es este. Y así como el apóstol Pablo tenía su pasado, también tú y yo tenemos nuestro pasado, ¿verdad? Tú sabes de dónde el Señor te sacó, de ese hoyo cenagoso en el que estabas. Tú sabes de dónde el Señor te ha sacado. Yo sé de dónde Él me sacó, cómo ha tenido misericordia de mí, y estamos orando para que el Señor siga teniendo esa misericordia de la humanidad. Pero ahora entramos, ¿verdad?, en el capítulo de Hechos, y es interesante. Por el capítulo de Hechos, ahora vamos a retomar nuevamente al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, vamos a ver, es uno de los pasajes más maravillosos que también podemos encontrar en el libro de los Hechos, ya que aquí el mensaje vamos a ver que no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles. Y hay un versículo, yo te recomiendo que tú en casa puedas leer esta hermosa historia. Es un capítulo muy largo, es un capítulo de 48 versículos, así que no lo vamos a leer todo, sino que quiero solamente remarcar algunos versículos que son de importancia para la meditación de esta mañana. Pero en Hechos capítulo 10, versículos 34 dice esto: entonces Pedro, capítulo 10, y si puedes dejar ahí tu Biblia abierta, ahí casi vamos a estar leyendo todos los versículos esta mañana que traigo. Déjala así abierta para que tú puedas corroborar lo que voy a leer yo también. Y dice el versículo 34 del capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo vuelvo a leer. Entonces Pedro,
abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por eso el tema de esta mañana yo le puse: un Dios de amor sin excepción. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo. Así dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que tenemos un Dios de amor sin excepción. Él ama a la humanidad. Sin embargo, debemos de creer en Él, aceptarlo a Él para tener una vida eterna. El apóstol Pedro declara que Dios no hace acepción de personas, y para entender el significado de este versículo, primero debemos considerar el contexto de Hechos capítulo 10. Entonces, así parafraseado, usted va a leer esta historia en casa. Es fascinante esta historia, pero aquí nos encontramos con un personaje muy interesante, que su nombre es Cornelio. Cornelio no era judío, Cornelio era un gentil. Y en Hechos 10, 1 al 8, se presenta a Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión y él dirigía una compañía llamada La Italiana. Y a pesar de ser gentil, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, describe a Cornelio y a su familia como un piadoso, un temeroso de Dios, y con toda su casa. Así lo describe. Y Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Se los leo. Dice, versículo 1 del capítulo 10. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre era un buen padre de familia. Este hombre era un hombre que no solamente era temeroso de Dios, sino que ayudaba a su familia a que también ellos tuvieran temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, no que tengamos miedo a Dios, sino que el temor quiere decir respeto, quiere decir amor. Por ejemplo, nuestros hijos, los que ya somos padres, no queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, nos tengan miedo. Queremos que nuestros hijos sepan que les amamos, ¿verdad? Sin embargo, hay corrección para nuestros hijos, pero no los corregimos porque los odiamos, los corregimos porque los amamos. Así es Dios también con nosotros. Él nos ama tanto que Él trae corrección a nosotros. Y este hombre era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y qué más hacía? Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre gentil, no era judío, sin embargo, tenía una intención de conocer cada día más a Dios y él oraba. Y dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Le habló por su nombre. Le habló por su nombre a Cornelio. Entonces hoy quiero enseñarte por lo menos 3 puntos para que te lleves tú en tu corazón y en tu mente y entiendas lo que Dios está haciendo. Cuando creemos que Dios está callado, no, Él está trabajando. Y mi primer punto para que tú lo pongas en práctica es que Dios está obrando aunque no lo creas. Hay situaciones que nosotros a veces estamos pasando como familias, como individuos, y creemos que Dios no está obrando. Pero Dios está obrando, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Dios está obrando. Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la historia que un ángel de Dios se le apareció a Cornelio en una visión y le ordena, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 5. Cornelio hizo exactamente lo que el ángel le ordenó. Leámoslo. Versículo 6 dice, 5, perdón. Envía pues ahora hombres a Jope. Después de que él recibe esta visión, después de que Cornelio ve en visión a Dios, y cuando hablamos de en visión, dice que estaba orando la hora 9. Cuando leemos que era la hora 9, en aquel entonces el horario no era como lo conocemos hoy en día. La hora 9 era a las 3 de la tarde. Cuando decimos la hora 9, nosotros decimos que son las 9 de la mañana.
Pero el día, en aquel entonces, empezaba a las 6 de la mañana, no como hoy es costumbre, que el día empieza a las 12 de la noche. No, en aquel entonces el día empezaba a las 6 de la mañana. Por eso también cuando dice que Jesús, ¿verdad?, fue crucificado y Él murió a la hora novena, se cree que no murió a las 9 de la mañana, sino que murió a las 3 de la tarde, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Entonces dice que Cornelio estaba orando. Ahora, los judíos tenían costumbre de orar 5 veces al día. Entonces, una de esas horas era las 3 de la tarde y ahí estaba Cornelio y vemos, según lo que dice el versículo, ¿verdad?, que estaba claramente, vio una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, le habló por su nombre. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, oiga esto, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así que, aunque tú creas que tus oraciones no estén causando un efecto, no creas que Dios no las está escuchando, Él las escucha. Y dice que no solamente sus oraciones, sino que los actos de misericordia que hacía Cornelio con la gente al dar limosnas, dice que el Señor también lo tomó en cuenta. Así que el Señor toma en cuenta, sí, tu espiritualidad, pero también el Señor toma en cuenta tu acción en cuanto a cómo tú ayudas a tu prójimo. Dice que Él escuchó, dice, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Posiblemente porque el versículo 43 del capítulo 9, que leímos la semana pasada, dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Esto es interesante porque Dios estaba trabajando en algo, Dios estaba a punto de hacer algo, Dios quería que Pedro experimentara algo que él nunca estaba contemplando experimentar porque era judío. Los judíos creían en aquel entonces, ¿verdad?, y aún lo siguen creyendo, ¿verdad?, de que el evangelio, la salvación solamente era para ellos. Pero Dios, a través de Pedro, ¿verdad?, él estaba a punto de experimentar que el evangelio es para todo el mundo. Por eso ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Miren lo que hace Cornelio, llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué hace Cornelio? Al parecer Cornelio tenía una influencia, ¿verdad?, muy positiva en su gente, no solamente en su casa, que se conoce, creemos de que era su familia, obviamente, ¿verdad?, pero también la gente que estaba alrededor de él. Habla aquí de un soldado, ¿verdad? Habla de criados, pero habla de un soldado devoto. O sea que Cornelio era una persona influyente ya en algunas personas, tanto en sus criados como también en los soldados. Ahora, yo me puse a pensar en esto y dije, ¿cuál fue la reacción cuando ellos escucharon de Cornelio la visión que había tenido? Él estaba orando. Iglesia, cuando nosotros oramos, y Evelyn cuando empezaba, ella hablaba un poco acerca de la oración. Yo no me puse de acuerdo con ella. Pero no tienen ustedes idea el efecto que hace una oración al Padre. Y aunque pareciera de que Él no nos escucha, que pareciera de que Él no pone atención a nuestra necesidad, Él está poniendo atención a tus oraciones. Y en su momento, Él dará respuesta a tus oraciones. Así que no flaquees, no desmayes, porque en su momento Dios dará respuesta a tus oraciones. Dios, iglesia, está obrando aunque no lo creas. Mientras los mensajeros se acercaban a Jope, también vemos que Pedro recibió una visión del Señor. Eso lo vemos en Hechos ahí, del 9 al 16. En la visión de Pedro, un gran lienzo desciende del cielo conteniendo todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué estaba pasando? Dice, tú lo vas a leer en casa, dice la escritura de Hechos 10, del 9 al 16,
que Pedro tenía hambre. Tenía hambre, pero como no estaba la comida hecha, dice que él sube a la azotea de la casa donde estaba ubicado. Como dice que estaba cerca del mar, posiblemente Pedro se estaba dando unas buenas vacaciones, tal vez, ¿verdad? Ahí a la orilla del mar, donde este hombre lo había hospedado, ¿verdad? Ahí en Jope, el Simón, el curtidor, y hace que Pedro tenga un descanso. Y mientras estaban preparando la comida, dice que él sube a la terraza y tiene como un éxtasis, ¿verdad? A muchos, cuando les da hambre, algunos se les mete el demonio, se ponen de mal humor, ¿sí o no? Mi esposa es una de ellas. Hay que darle de comer porque le sale logro por ahí, ¿verdad? Hay personas, y tal vez en eso de que se ponen tan mal, ven hasta visiones, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Platillos, ¿verdad? De comida, ¿verdad? Del hambre que les da. Entonces Pedro dice que tuvo un éxtasis porque tenía hambre. Entonces mientras le preparaban la comida, dice que un lienzo empieza a descender en visión, ¿verdad? Un lienzo amarrado de los 4 puntas, y entre ellos había toda clase de animal. Habían reptiles, habían aves, cuadrúpedos, y entre eso, oiga esto, habían animales que en el tiempo antiguo se había prohibido que no se podían comer. No se podían comer. Y habían animales que sí eran puros, que sí se podían comer. Entonces es interesante porque el Señor sabía que Pedro tenía hambre. Entonces le dice, mata y come. Entonces Pedro, como muchos religiosos de hoy en día, Pedro dice, no, Señor, yo no puedo comer algo que es corrupto, ¿verdad? Yo no puedo comer algo que es inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, le dice el Señor. Usted lo puede leer en la Escritura. Entonces, ¿qué está pasando? El Señor le está revelando a Pedro algo que está a punto de suceder. Porque si bien aquí estamos hablando de animales, ¿verdad? De animales impuros, pero animales puros, el Señor le estaba enseñando una lección a Pedro. El Señor quería que él entendiera de que él no podía llamar impuro a lo que él ya había santificado. Y hay mucha gente religiosa hoy en día que cree que el evangelio solamente es para ciertas personas. Si miramos a personas, qué sé yo, tal vez con aspectos, ¿verdad?, que tú no los tienes. Por ejemplo, personas tatuadas, o personas con el pelo largo, o personas con aretes, ¿verdad? O personas con... Entonces empezamos a juzgar o a mal juzgar. Pero no, el evangelio también es para ellos. Tú podrás no tener nada de eso, no podrás tener tatuajes, no podrás tener pelo largo, qué sé yo, ¿verdad? Pero tal vez tienes un corazón bien podrido. Así que el Señor lo que ve es el corazón de la persona. No ve su aspecto, es lo que ve es el corazón de la persona. Porque de qué sirve, ¿verdad?, de que nosotros podamos aparentar algo si nuestro corazón está podrido. Entonces el Señor le dice a Pedro, ¿verdad?, no llames impuro lo que yo ya he santificado. O sea que el Señor, iglesia, trabaja de esa manera. Yo no merecía la salvación, y tú tampoco. No la merecías. Somos pecadores, pero por su gracia y por su misericordia, a pesar de lo que era nuestra vida pasada, ahora Él nos da salvación y nos da vida eterna. Ese es el amor de Dios para el ser humano. Entonces, mientras Dios está obrando en nuestra vida, tú debes de creer que Él está en función. Entonces Pedro dice de que esto, le dice al Señor, no, Señor, yo no puedo, ¿cómo crees? Y Pedro tenía esa mañita. Si usted conoce la historia de Pedro, ¿quién le puede decir no a Dios? No podemos decirle no cuando el Señor nos está diciendo que hagamos algo. Sin embargo, Pedro tenía una mañita de decirle no al Señor. El Señor decía a Pedro, mira, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. No, Señor, yo me muero contigo en la raya, decía Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? No, Señor, Pedro, me vas a negar. Yo no te voy a negar. Todos te podrán negar, Señor, pero yo no. O sea, Pedro siempre le decía no al Señor. ¿Cómo le podemos decir algo al Señor, un no, cuando Él ya sabe lo que va a hacer? Entonces, tú podrás ser negativo en una situación que estés pasando, pero el Señor te está diciendo que creas en Él, que confíes en Él. Y es lo que estaba haciendo el Señor aquí en la vida de Pedro. Y vemos de que esto, para que Pedro lo entendiera bien, en 3 ocasiones Pedro ve esta visión del lienzo descender. En otras palabras, el Señor quería que Pedro entendiera de que esto que estaba a punto de hacer a través de él, porque Pedro no entendía. Pedro estaba orando también, más que una hora distinta. Cornelio oró a la hora 9 y
Pedro estaba orando a la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía. Esa es la hora cuando ya nos empieza a dar hambre, ¿verdad? ¿A usted no le da hambre a esa hora? ¿Verdad? A esa hora, porque nosotros desayunamos tempranito y ya como eso de las 12:01 nos empieza a dar hambre y es hora de almorzar. Y después por la tardecita, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Queremos cenar. Bueno, Pedro estaba en esa situación, le estaba orando y mientras estaba orando, dice también que el Señor le da esta visión porque estaba a punto de revelarle lo que ya el Señor estaba haciendo. Ahora, ponga atención a esto. El Señor ya estaba tratando con la vida de Cornelio un día antes. Y no solamente porque en ese momento Cornelio decidió orar. No, ya leímos que Cornelio era un hombre devoto a Dios, oraba juntamente con su familia. O sea que por mucho tiempo Cornelio ya estaba orando. También ya había escuchado acerca de Jesús. Entonces él estaba orando y mientras él estaba orando, el Señor también ya estaba trabajando en la vida de Pedro, porque Pedro era el que le iba a llevar el mensaje de salvación a Cornelio y a toda su familia. Entonces Dios, en situaciones que nosotros no pensamos, Él está obrando. Mira, te puede sorprender, en el mundo hay rumores de guerras, hay hambrunas. Vemos que nuestros gobiernos corruptos, ¿verdad?, que tenemos hoy en día en Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, Europa, en todos lugares. Pero en medio de todo lo malo que pueda estar pasando, iglesia, Dios está obrando en la vida de las personas. Yo me recuerdo muy bien cuando yo vine a los pies de Cristo. Yo recuerdo, aquí está mi primo Jorge, que fue el que me invitó a la iglesia ese día, recuerdo muy bien. Y mientras andábamos un grupo de personas teniendo un buen tiempo, andábamos en motos de desierto, ¿verdad? Pasando un buen tiempo, algunos tomando cerveza, yo en ese entonces todavía tomaba también, y estábamos en eso, pero el Señor en medio de todo eso que estaba pasando, estaba trabajando de alguna manera en mi corazón, porque estaba a punto de hacer algo. Dios estaba provocando un tiempo kairos para mí esa noche. Y esa noche es cuando yo nuevamente le entrego mi vida al Señor y desde entonces le estoy sirviendo al Señor. Ya más de 28 años. Entonces, cosas malas pueden estar pasando a tu alrededor del mundo, pero en medio de eso Dios está trabajando para que personas vengan a sus pies, para que personas lo reconozcan como su Salvador personal. Entonces, Dios está obrando aunque no lo creas. Y eso me lleva a mi segundo punto. Solo obedece a Dios. Entonces, mientras Él está obrando, solo tienes que obedecer a Dios. Poco después de la visión de Pedro, los mensajeros llegaron a Jope, eso es lo que leemos en Hechos 10 del 17 en adelante. El Espíritu Santo ordena a Pedro: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Le dice el Señor a Pedro: levántate, porque Pedro estaba analizando, ¿qué es esta visión? Es lo que dice la Escritura. Él se quedó, ¿qué es esto que acabo de ver? ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar? Ahora, Pedro ya sabía que el Señor le estaba hablando, pero no entendía realmente qué era lo que Dios quería que hiciera. Entonces, mientras él está analizando qué está pasando con eso, estos hombres de Cornelio, sus servidores, llegan y tocan a la puerta y dice: aquí vive un tal Simón, conocido también como Pedro. Sí, entonces Pedro baja, pero dice que el Espíritu Santo le dice: ve, levántate, ¿verdad? Desciende y no dudes en ir con ellos. O sea, no hay manera de que dudes de ir con ellos. Entonces, cuando Pedro baja, vemos de que él dice: yo soy Pedro, ¿qué quieren, verdad? Y él les dice, ¿verdad? Ellos le empiezan a decir y a contar lo que Cornelio les había contado a ellos, que Cornelio había tenido una visión y que en esa visión, ¿verdad? El ángel, porque era un ángel que le había hablado a Cornelio, le dice: ve y busca a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él es necesario que venga y te hable las palabras. Entonces ellos llevan ese mensaje. Entonces Pedro había entendido o medio entendido. Entonces cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro: desciende y ve con ellos, entonces Pedro, como ya era muy tarde, dice que los hace entrar, pasan ahí la noche, pero al siguiente día Pedro viaja a Cesarea con los mensajeros de Cornelio. Esto lo vemos ahí en Hechos 10, 24 en adelante. Cuando Pedro entra en casa de Cornelio, este cae a sus pies y comienza a adorarle. Pedro no tarda en levantarlo y se niega a recibir esa adoración.
Entonces Pedro le dice, no, levántate, espérate, yo soy humano, yo soy hombre como tú. No tienes que postrarte a mí. Hoy hay tanta gente que se postra a los pies de muchas personas. Se dice de que hay en la capilla, allá en Roma, en la capilla de San Pedro, hay una estatua de Pedro. Y dice que mucha gente llega y besa los pies de esa estatua. Pero aquí vemos que Pedro, él no va a compartir la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Y le dice, no, levántate, espérate, si yo soy hombre como tú. Pedro reconocía su condición de hombre. Pedro reconocía de que sí era un apóstol de Dios, era un hombre de Dios, pero con sus defectos. ¿Verdad? Pedro, sabemos nosotros de que después es confrontado por el mismo Pablo, porque manejaba tal vez una vida doble o hipócrita ahí, que cuando le convenía estaba con los judíos y cuando le convenía estaba con los gentiles. Entonces es confrontado con Pablo. Entonces no era perfecto. Iglesia, nosotros no podemos esperar perfección en las personas. No podemos. Yo no soy perfecto. Y sabes, estoy lejos de serlo. Y tú también, no eres perfecto. Pero estamos en ese camino. Pedro había entendido de que él no era perfecto, pero él sabía que él tenía que cumplir la comisión que Dios le había dado de predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Perdón, a los judíos. Pero también le quería enseñar de que el evangelio no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles. Y por eso vemos que Pedro obedece a Dios. Entonces, mientras Dios está trabajando, mientras Él está obrando, nosotros debemos de obedecer a lo que Él nos está llamando. Pedro reconoce las inusuales circunstancias que le llevaron a casa de Cornelio. Él obedece porque el Espíritu Santo le dice, ve y no te niegues a ir con estos hombres. Pero todavía no entendía. Entonces a veces, iglesia, nosotros, dentro de los procesos que Dios quiere que pasemos, Él está obrando, pero Él quiere nuestra obediencia. Tal vez no vas a tener todo el panorama así muy claro cuando Dios te permite que pases por ciertos procesos, porque Él quiere que vayas aprendiendo en el camino. Porque si tal vez te diera todo el panorama, pues te desanimarías tal vez más. Porque tú no sabes cómo Él quiere tratar con tu vida en ese proceso. Entonces es necesario solamente obedecer. Pedro reconoce eso, que Dios estaba, esa visión, no la captaba todavía. Él, ¿por qué el Señor no llames impuro, verdad, lo que yo he santificado? Cuando llega Cornelio, él dice unas palabras muy interesantes del 28 al 29. Mire lo que dice Pedro. Pedro. Y les dijo, Pedro, vosotros sabéis, dice, oiga esto, qué duro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces, pero ¿saben qué? Yo no entiendo qué estoy haciendo aquí, porque ustedes saben qué abominable es para un judío como yo, un hombre como yo, juntarme con gentuza como ustedes. Porque así se consideraban los gentiles. Se consideraban como perros. Se consideraban como un cero a la izquierda. Entonces el Señor le quería enseñar una gran lección aquí a Pedro. Miren lo que dice Pedro. Primero él dice una realidad, una verdad que lo creían los judíos. Él dice y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, ¿recuerdan? Cuando hay un pero en la Biblia hay que poner mucha atención. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren cómo Pedro ya estaba entendiendo el mensaje de Dios. Porque el Señor le había dicho, no llames impuro a lo que yo he santificado. Pero aquí se trataba de animales. De animales, ¿verdad? Impuros y también puros. Pero aquí Pedro captó lo que Dios le estaba diciendo. Y entonces él ya agrega a través de la revelación del Espíritu Santo, por supuesto, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que, iglesia, podrás ver gente allá afuera que tal vez tú dirás, este hombre, esta mujer no es digno de salvación, pero a ellos el Señor quiere traer salvación. Tú pensarás, ¿verdad?, de que hay mucha gente malvada allá afuera, pero aún para ellos el Señor quiere salvación. Dios quiere que prediquemos las buenas nuevas a aquellos que aún no le han reconocido.
Entonces Pedro reconoce esto. Y aunque era ilegal que un judío se relacionara o visitara a un gentil, Dios mostró a Pedro que no debía despreciar ni rechazar a nadie. Por eso, iglesia, Dios no hace acepción de personas, que es mi tercer punto. Dios no hace acepción de personas. Ante esto, Cornelio relata nuevamente la visión que recibió de un ángel del Señor. Pedro quería escuchar ahora de voz de Cornelio, y eso lo vemos ahí en los versículos 30 al 32 en adelante. Vemos cómo Cornelio le expresa de alguna manera a Pedro lo que había visto. Y algo que me llamó la atención, que Cornelio, después de explicarle, le dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mire qué interesante. Estaban en la presencia de Dios. Pedro era un hombre que oraba, un hombre que estaba llevando a su familia a adorar a Dios. Sin embargo, el mensaje del evangelio tenía que llegar todavía, porque era necesario. No solamente se trata, iglesia, de creer en Dios. Todos, la mayoría tal vez, todos los que estamos aquí creemos en Dios. Un Dios creador, un Dios todopoderoso. Pero es necesario creer que ese Dios todopoderoso envió a su Hijo unigénito, ¿verdad?, a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Entonces, si bien ellos estaban adorando a Dios, aún no habían recibido la salvación de sus almas a través de Jesús. Entonces vemos que ellos ya estaban ahí reunidos, estaban listos, y dice, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Creo que María contó esta historia, pero como tal vez algunos de ustedes no la escucharon, en uno de nuestros viajes a Durango, que es donde queremos plantar una de las obras Amigos, también ahí en Durango, nos dijeron de una familia. María tenía un contacto aquí en Las Vegas, y esta persona le dice: María, cuando puedan irle a hablar a mi familia a México, hágalo. Entonces surgió este viaje. Miren cómo trabaja Dios. Le dice a esta mujer a María que cuando hubiera la oportunidad de ir a hablar a su familia de Jesús, que lo hiciera. Entonces Dios ya estaba trabajando en el corazón de esta mujer para que le dijera a María, ¿verdad?, lo que estaba en su corazón que ella hiciera. Y no pasaron, creo que ni 5 meses, cuando el Señor nos da la oportunidad de ir a Durango. Y en Durango visitamos a la familia de esta mujer. La visitamos. Una chica, una jovencita de 18 años se convierte a Cristo. Pero cuando llegamos a este lugar, interesante, porque María se bajó de la ven, y le dije: bájate a ver si es ahí, porque ustedes saben que allá en México las señales para llegar son diferentes, ¿verdad? Le da hasta la esquina donde está la casa verde, y después le da hasta donde está el árbol de frutas no sé qué, y después le da, y donde hayan 2 perros ahí sentados, ahí en la cabeza. Esas son las direcciones, son los GPS de allá de México, ¿verdad? Porque era un rancho. Entonces le dije a María: bájate a ver si es aquí, ¿verdad? Y ella se bajó, y había unas señoras sentadas en la puerta de su casa. Y le dice María: oiga, andamos buscando a la señora a fulana de tal. ¿Dónde vive? Dice: sí, mire, ahí está frente, es que la venimos a visitar. Le dice María, ¿verdad? Entonces estas mujeres le dicen a María: ¿y a nosotras no nos van a visitar? Y María le dice: no, sí, también, le dice, ¿verdad? Entonces fuimos primeramente a la casa donde teníamos que ir, y después salimos de esa casa, les hablamos de Cristo, una jovencita se convierte a Jesús, ¿verdad? Y salimos y nos fuimos con esta familia. Miren cómo Dios estaba trabajando ya. Y cuando llegamos con esta familia, les empezamos a hablar. ¿Y qué andan haciendo, verdad? Andamos hablando de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Y nos dijeron, así como estas palabras, así como Cornelio: pasen adelante, ¿verdad? Pasen adelante, ¿verdad? Y háblenos más acerca de Dios. Así nos dijeron literalmente. No, imagínense, íbamos como 4 pastores. Sí, como 4 pastores. Y ustedes saben que cuando le dan la palabra a un pastor, ¿verdad?, habla hasta por los codos, ¿verdad? Y entonces todos los pastores empezaron a evangelizar a estas personas. Y de repente, ¿verdad?, dijeron: espérense, vamos a llamar a nuestros familiares. Y se fueron a llamar, no sé cómo le hicieron, por teléfono. Y de repente esa casa empieza a llegar un montón de gente, ¿verdad? Y empezamos a predicar el evangelio. Y la gente se convirtió a Jesús.
Entonces, ¿cómo Dios trabaja, verdad? No son casualidades. Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Así como que aparentemente Dios no está obrando, Dios está trabajando en nuestras vidas, iglesia. Dios está trabajando en tu matrimonio, Dios está trabajando en tus hijos, Dios está trabajando en lo que sea que estés pasando. Dios está trabajando porque Él te ama. Él no hace acepción de personas. Entonces, cuando Pedro declara este versículo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Pedro entendió que el evangelio no solamente era para los judíos. Pedro entendió que el evangelio era para los gentiles. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y quiénes son los gentiles? Gentil es todo aquel que no es judío. Así de fácil. Gentil es todo aquel que no es judío. Por lo tanto, tú y yo somos gentiles. Y no tiene que ver de gentileza, ¿eh? Somos gentiles, estábamos apartados. No había esperanza para nosotros. Pero Jesús sí tenía un plan perfecto para nosotros. Es interesante que la versión Nueva Traducción Viviente dice esto. Veo con claridad, dice esta versión, que Dios no muestra favoritismo. Dios no muestra favoritismo. El Señor vino tanto para judíos como para griegos, para gentiles, para todo aquel que le reciba, ¿verdad? El Señor vino y murió por cada uno de aquellos que reconocen que Jesús vino y murió en una cruz por nuestros pecados. Dios no tiene favoritismo. Me encantó esta versión. Dios no tiene favoritos. Yo siempre les digo que yo soy el favorito del Señor, ¿verdad? Pero Él no tiene favoritos. Ustedes también son favoritos. Dios también les ama a ustedes. Dios quiere derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. La afirmación de Dios no hace acepción de personas, significa que Dios no muestra favoritismo ni parcialidad. En otras palabras, la oferta gratuita del evangelio, iglesia, está disponible para todos. Por eso es necesario que nosotros no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo. El apóstol Pablo ya, cuando empieza a escribir las cartas que conocemos como cartas del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, él escribe en 1 Corintios, que es una de las iglesias que le dio más batería al apóstol Pablo. Él escribe en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículos 23 al 24, escribe esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pablo ya estaba predicando a Cristo. Y él predicaba al Cristo crucificado. Aquel con el que él tuvo encuentro. El que una luz brillante lo hace caer a tierra, queda ciego por un tiempo. Y el Señor le dice lo que tenía que hacer. Y él se convierte a Jesús. Y ahora él puede decir, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Todo mensaje, iglesia, que predicamos nosotros los pastores, los evangelistas, tiene que ir a la cruz. Esa es la razón del evangelio. Jesús crucificado en la cruz, pero que no quedó en esa cruz. Él murió, pero al tercer día resucitó. Y resucitó para darnos vida eterna juntamente con Él. Esa es la razón del evangelio. Entonces, a ese Cristo crucificado predicamos. De hecho, Pedro, si ustedes leen lo restante del capítulo 10, se van a dar cuenta que él empieza a mostrar el evangelio en cuestión de unos 7, 8 versículos. Desde que Jesús, a través del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, hablando acerca de Juan el Bautista, que venía predicando el arrepentimiento, y luego Jesús, a través del Espíritu Santo, es guiado al desierto por 40 días, 40 noches, no comió, se enfrenta a Satanás, empieza su ministerio, a sanar gente, a llevar el evangelio de salvación. Ese era el ministerio, él empieza a hablar de eso. Y habla también de su muerte. Porque Jesús no se quedó en la tumba, iglesia. Él está vivo. Él está a la diestra de Dios Padre. Pero mira lo que dice este versículo. Entonces, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Oiga esto. Para los judíos, tropezadero. Para los judíos, tropezadero. Porque para los judíos, iglesia, el Mesías aún no llega. ¿Sí sabía usted eso? Para los judíos todavía no. Aunque ya se han convertido algunos judíos, ellos siguen esperando el Mesías. Pero el Mesías ya vino. El Mesías va a regresar, pero va a regresar por su iglesia. Va a regresar para llevarnos y tener una vida eterna con Él. Entonces, para los judíos, tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos aún
no creen que Jesús ya vino, que el Mesías ya vino, que el Hijo de Dios ya vino. Entonces para ellos es tropiezo. Pero oiga esto, y para los gentiles, o sea, tal vez ya no para nosotros, porque nosotros ya hemos recibido, somos gentiles, pero ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Pero para los otros gentiles que aún no lo han recibido, dice, pero para los gentiles, locura. Por eso es que hoy en día cuesta que la gente se acerque a buscar a Jesús. La gente anda más bien en cosas del mundo. La gente anda en adicciones, la gente anda en drogas, la gente anda en alcohol, la gente anda en todo lo que deshonra a Dios. Pero hoy vemos tantas cosas que el mundo está haciendo. ¿Por qué? Porque para los gentiles el seguir a Jesús, el buscar de Dios es locura. Es locura. No toman en serio realmente en buscar a Dios. Pero oiga esto. Entonces, no solamente para los judíos es tropezadero, sino que para los gentiles es locura. Pero hay una esperanza para nosotros. Mire lo que dice. Pero para los llamados, o sea nosotros iglesia, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, por eso decía de que el Señor ya ha trabajado en la vida de algunos judíos se habían convertido a Él, dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso es Jesús para nosotros. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso es que, iglesia, cada domingo le adoramos, cada domingo le exaltamos, cada domingo le damos honra, le damos gloria por lo que Él es en nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios estableció una relación de pacto con Israel. En Deuteronomio capítulo 7 podemos leer acerca de esto. Y esto llevó a muchos judíos a creer que los gentiles eran impuros, que no podían tener acceso a la salvación, que no podían tener vida eterna, no podían experimentar esa gracia salvadora de Dios, porque se había dicho en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, en la visión de Pedro, lo que él vio y su posterior encuentro con Cornelio, echaron por tierra noción judía de exclusividad. Lo echaron. Aquí el Señor dice, por una vez y por todas les enseñaré de que el evangelio, la salvación es para todos. Y se la muestra a Pedro. A través de esa visión podemos ver de que el Señor echó a tierra toda noción judía que creían que había exclusividad. Dios no tiene favoritismo. El evangelio es para todos. Dios reveló a Pedro que su plan redentor incluía a los judíos, pero también a los gentiles. Y Juan, el evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice esto: también tengo otras ovejas. Mire, el Señor ya lo había manifestado. El Señor sabía cómo se iba a manifestar en los gentiles. Él sabía, y Él declara esto y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? Los judíos. Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estás tú y ahí estoy yo. A ellas, dice, también me es necesario, miren, me es necesario traer y oirán mi voz. Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Lo dijo en los evangelios del Señor, en vida, cuando estaba en el ministerio terrenal, dice, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Gloria a Dios por nuestro pastor de pastores, Jesús. Él es el pastor. Entonces no habrá en aquel día, ¿verdad? Miren, yo soy guatemalteco, ¿verdad? Pero no quise consumir lo que el país produce y me casé con una mexicana. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar yo a mis 16 años que me hacen la propuesta de venirme a Estados Unidos que mi esposa iba a ser mexicana? Y así, ¿verdad? Otros casados, ¿verdad? Con diferentes nacionalidades, porque en aquel día, iglesia, no habrá acepción de personas. Todos seremos uno en Jesús. Gloria a Dios por eso. Y termino con esto. La declaración de Pedro de que Dios no hace acepción de personas afirma que el evangelio de Jesucristo está al alcance de todos, iglesia, independientemente de su nacionalidad o condición social. Aquí amamos a todos por igual. Hay una iglesia acá bastante grande, ¿verdad? Que dice, ven como vengas. Como usted dice, ¿verdad? Algo así es el eslogan. ¿Cómo dice? Come as you are, ¿verdad? Ven como estés, como seas, ¿verdad? Y eso es bonito, ¿verdad?
eso es bonito. Pero el Señor te ama tanto que aunque estés como estés, no quiere que te quedes como estés. Entonces, si bien Él está diciendo, ven, es porque Él quiere cambiarte, Él quiere renovarte, Él quiere transformarte. Pero Dios, iglesia, no hace acepción de personas. Esta profunda verdad para nosotros rompe las barreras nacionales. Miren, aquí cantamos en español, cantamos en inglés, Alaisa, rasgos filipinos, otros, ¿verdad? Perfil griego, como Rafa, perdón, ¿verdad? Otros, Chava le digo, como Rafa, otros tipo perfil de allá de Turquía. Mire, a Jorge parece turco. Y todos con rasgos distintos, ¿verdad? Todos con rasgos. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Y el Evangelio, iglesia, rompe barreras. El Evangelio rompe barreras, nacionalidades y une a personas de orígenes diversos. Yo no sé hasta dónde el Señor va a llevar a esta iglesia. No sé quiénes más se van a agregar. El Señor, no sé qué va a hacer el Señor. No lo sé. Pero esta es una iglesia donde damos esa oportunidad para que todo aquel que quiera venir pueda sentirse libre de ser como es y crecer, y que crezcamos juntos en el amor de Dios. Como cristianos estamos llamados a ir. Cuando leemos Mateo, iglesia, Mateo 28, 19 al 20, que dice el Señor, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Esta mañana cuando repasaba esto, no me lo había revelado el Señor todavía, pero esta mañana cuando estudiaba ya esta última parte, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son las palabras de Jesús, las últimas palabras que Él dice antes de ir al cielo. Y con todo lo que está pasando, iglesia, en este país y en otros países también, porque cuando hablamos de migrantes, creemos de que solamente en Estados Unidos llega la gente. No, hay otros países también, otros países europeos, ¿verdad?, donde gente está llegando. Vamos a Ecuador, vamos a Bolivia y nos enteramos de que muchos están emigrando no a Estados Unidos, sino que a España, a países europeos por allá. Entonces, cuando yo leía esto, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, me llama la atención porque yo vine a este país mojado, como decimos, ¿verdad? Y en cuestión de 6 meses, pues el Señor nos permitió tener ya papeles, ¿verdad? Sin embargo, sabemos por todo lo que está pasando que gente ha llegado a este país, está ilegal por más de 20, 30 años, ¿verdad? Y no tienen papeles. Y de repente pues vienen otras personas, como ha pasado el año pasado, ¿verdad?, que llegan y en cuestión de meses tienen ya sus papeles, y aquellos que tienen ya 20, 30 años, ¿verdad?, que han pagado tal vez sus impuestos, sus taxes, no tienen papeles. Y pareciera que eso fuera injusticia, ¿verdad? Injusticia. Pero cuando leo esto, leí esto esta mañana, y hacer discípulos a todas las naciones, pero primero saca tu visa, pero primero saca tu pasaporte. Y mira que no hay un muro, qué sé yo, ¿verdad? No dice, simplemente dice hay un mandato. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de lo que pueda estar pasando en el mundo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, donde quiera que estemos, nuestra labor es llevar el Evangelio de Jesús. Esa es nuestra labor. Y yo lo leía y yo sentía como que el Señor me estaba revelando, ¿verdad?, de que no importa dónde tú estés, cómo veniste a este país, si estás aquí, el Señor quiere que ahí lleves las buenas nuevas de salvación. Aquí no, el Señor nos da otros requisitos, nos da un mandato a su iglesia de ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo lo haremos? Bautizándolos, o sea, en el conocimiento del Padre, en el conocimiento del Hijo, en el conocimiento del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termino con esta lectura, esta última lectura, lo que sucedió después de que Pedro les muestra el Evangelio de Jesús.
a Cornelio, a su familia y todos los que estaban ahí. Y mire lo que pasó. Versículo 45, capítulo 10. Y los fieles de la circuncisión, porque cuando usted lea esta escritura completa en su casa se va a dar cuenta de que Pedro no fue solo. Fueron gente ahí. Y aquí dice quiénes eran ellos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mire, el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro, o sea, Pedro ni siquiera terminaba de hablar, cuando dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No había caído el Espíritu Santo sobre ellos. Sin embargo, oraban, eran dadivosos, Cornelio daba limosna, pero el Espíritu Santo aún no había llegado a ellos. Y los fieles, dice, de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y luego dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya Pedro se había hecho cuate de los gentiles. A los que no se podía acercar antes, ahora eran amigos. Cuando alguien te invite a una fiesta donde haya cerveza, donde haya tabaco, qué sé yo, ve testimonio. No te pongas a emborracharte, no te pongas a fumar con ellos, ¿verdad? Pero ve y da testimonio de quién eres. No tengas miedo. El Señor se juntaba con prostitutas, con cobradores de impuestos. Nosotros también lo podemos hacer y ser testimonio en medio de esa gente, porque el Señor les ama. Ahora, quiero decirte algo de esto, porque nosotros como iglesia, amigos, nosotros, por ejemplo, creemos, yo creo en las lenguas. Yo creo en la manifestación de lenguas, pero eran lenguas humanas. Eran lenguas humanas. Cuando Pedro dice estas palabras, oiga esto, y un día quiero compartir un poco más sobre eso, más profundo, pero dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Era una prueba de parte de Dios para que los judíos entendieran que el Espíritu Santo también podría ser derramada en los gentiles. No es una prueba que tú tengas el Espíritu Santo que hables en lenguas. Pero aquí, las lenguas que fueron derramadas en el día del Pentecostés eran idiomas. Dice que fueron derramadas lenguas porque había gente que estaba visitando Jerusalén en ese entonces, las fiestas de Jerusalén, y dice que todos los oían hablar a los apóstoles, a los discípulos en su propia lengua. O sea, eran idiomas, eran entendibles. Entonces, como el Señor, los hechos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, el Señor les estaba mostrando también a Pedro y a los que andaban con Pedro de que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre ellos, y si querían una prueba de que el Espíritu Santo realmente estaba con ellos, era el hablar en lenguas. Pero eran idiomas. Entendía. O sea, era una manifestación. Y entonces Pedro dice, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que Pedro como judío dice, bueno, pero ¿qué impide que estos sean bautizados también? Y los bautizaron en agua también. Era una prueba de que el Espíritu Santo se estaba derramando también en Cornelio y en su familia. Y así, iglesia, yo creo que el Señor se está derramando en nosotros, en nuestras vidas. Él te ama tanto, no tienes idea cuánto te ama el Señor. Y Él quiere que crezcamos nosotros, que crezcamos, no solamente que oremos, sino que creamos que nuestras oraciones están llegando a su presencia. Y mientras creemos eso, que seamos obedientes al llamado que Él nos está haciendo. Busquemos su presencia. Y recuerda que Dios no hace acepción de personas. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran historia. Cómo, Señor, también el Evangelio llegó a los gentiles. Cómo el Evangelio, Señor, ha llegado después de generaciones también a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor.
Porque en medio de un mundo caído, un mundo de maldad, Señor, tú te estás moviendo. Tú te sigues moviendo, Señor. Y gracias. Gracias, Padre. A ti damos la honra, la gloria, Señor. Habla a tu pueblo. Habla a tu iglesia, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón y que haya una respuesta, Señor, a lo que esta mañana han escuchado. Los que nos escuchan detrás de cámaras, de este lado de esta cámara, tú también, el Señor te está llamando a que sigas confiando en Él. Él está obrando. Sé obediente y recuerda que Dios no hace acepción de personas. Gracias, Padre. A ti la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.